Bitcoin supera los $76,000 y ahora cotiza exactamente donde estábamos ayer, es decir, en $74,000. No ha pasado realmente mucho, hay que decirlo en este punto. El volumen sigue siendo horrible. Estamos buscando la liquidez más arriba. Ayer ya dije que me puedo imaginar bien los $76,000 en dirección a la entrada de Saylor. Ahí es básicamente donde hemos llegado ahora. Y de inmediato volvió la venta masiva. El volumen de ventas se desploma. Sí, récords que desde hace semanas, se podría decir que casi desde hace un mes ya no tenemos. Eso significa que ayer en el libro de órdenes spot tuvimos por momentos más de 60 millones en ventas spot. Eso es muchísimo para la fase en la que nos encontramos actualmente, porque la incertidumbre sigue presente. El petróleo vuelve a subir. Las palabras de Trump al final, sí, diría que tuvieron un efecto de una hora para luego, en definitiva, volver a rebotar hacia arriba. Pero ahora vamos a analizar todo esto. Pero antes de empezar, como siempre, no olviden dejarle un like al video y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Y por supuesto, únanse también al grupo gratuito de Telegram de Charla y Señales. Si les interesan las actualizaciones, noticias y señales, únanse con gusto. El enlace lo encuentran gratis abajo en la descripción del video. Ahí siempre se enteran, como dije, si pasa algo con mis operaciones o si tomamos algún take profit, siempre lo anunciaré primero aquí, es decir, en el grupo de Charla y Señales. Lo anunciaré. Bien, vamos a entrar ahora. Así que Bitcoin en $74,130 estadounidenses. Bitcoin se mantiene relativamente estable, pero también los mercados bursátiles tuvieron ayer un pequeño rebote al alza. Se desplomaron porque hubo, sí, como lo llamamos mejor. Hubo breves noticias positivas de Trump, quien dijo, bueno, sí, estamos cerca del fin de la guerra, algo que ya había mencionado la semana pasada. Y el estrecho de Hormuz está abierto y vamos a pasar con barcos por aquí y por allá para que estén seguros. Y al final sí, ¿cómo se podría decir mejor? Trump exige ayuda con Hormuz, proceso de paz, ataques. Trump pregunta en cada esquina si puede recibir ayuda de alguna manera, ya sea de Alemania, de Francia, de Japón, pero a nadie le apetece. Nadie tiene ganas de involucrarse en la guerra de Trump contra Irán. Sí, de participar. Un poco, digamos, en Oriente Medio, que por supuesto se defiende un poco porque también es atacado directamente, pero por lo demás, la OTAN no tiene ganas de mover ni un dedo y decir, oye, ven, te ayudamos. Porque ellos mismos sí tienen un poco de miedo, aparentemente, o quién sabe por qué. En cualquier caso, esa es ahora también la razón por la que Trump quiere posponer un poco su reunión con Xi Jinping por la guerra con Irán, que en realidad ya debería haber terminado hace tiempo y que en realidad debería haber hecho bajar los precios del petróleo. Pero si echamos un vistazo rápido a los precios del petróleo y miramos por ahí, ¿dónde tenemos el crudo? ¿Dónde tenemos el crudo? Aquí $97 el barril otra vez. O sea, no ha cambiado nada. Ese fue exactamente el momento ayer en el que Trump dijo, sí, la guerra pronto terminará y que los precios del petróleo pronto serían mucho más baratos que antes. Y qué sé yo qué más. Cuando ese tipo sale y dice algo, ya sea Besser, Trump, da igual quién, todo eso es solo para calmar el mercado del petróleo. Y estas cosas que al final también han ocurrido aquí, estas noticias de 120 bajando a menos de 80, eso todavía funciona a pequeña escala, porque la gente ya no se deja engañar. Ese es el gran problema. Y exactamente lo mismo lo vemos también en los mercados bursátiles. La subida de las acciones se detiene mientras caen los futuros y sube el petróleo. En definitiva, exactamente lo contrario de ayer. Ayer los futuros subieron mientras el petróleo bajaba. Así que pueden ver lo dependiente que está actualmente el mercado del precio del petróleo. Aquí abajo pueden ver también el tráfico por el estrecho de Hormuz, que está prácticamente en cero. O sea, no pasa nada allí. El estrecho de Hormuz está paralizado. No hay movimiento allí. Y por eso el precio del petróleo seguirá subiendo por ahora, no importa lo que diga Trump o cualquier otro. Todos están liberando sus reservas de petróleo. Sí, pero en mi opinión, la crisis llegará después cuando el precio del petróleo termine su subida y luego venga la caída. Por eso también Bitcoin, al igual que los mercados bursátiles, está subiendo. Así como ayer lo hicieron los mercados bursátiles y ahora viene de nuevo esta caída, simplemente no hay volumen en este momento. Vamos rápidamente al libro de órdenes spot, ahí verán a qué me refería. Aquí los 60 millones, y eso fue aquí arriba, cerca de los $75,000, donde se realizaron la mayoría de las ventas. Ahora estamos, en definitiva, desde hace un tiempo en este rango y se sigue vendiendo spot de manera masiva. El volumen sigue siendo catastrófico, como pueden ver aquí abajo.
No pasa realmente nada en el mercado de volumen, o mejor dicho, en todo el mercado cripto. Lo mismo ocurre, por supuesto, en los mercados bursátiles, como les mostré una vez en el live stream. Hablando de live stream, esta noche hay otro live stream en YouTube a las 19 horas. Esta es la gráfica que quería mostrarles. La liquidez de los futuros del S&P, 5,1 millones, fue la semana pasada. Eso es tan bajo como en un día festivo en abril de 2025. Niveles por debajo de 7 millones en lo que respecta a la liquidez del S&P 500, por ejemplo. Eso puede tener consecuencias catastróficas porque se necesita mucha menos liquidez para impulsar los mercados al alza. Y estamos viendo un juego similar en este momento con Bitcoin. Sin liquidez seguimos bombeando igual porque los mercados se pueden influenciar mucho más fácilmente porque esto, como dije, no es algo sostenible, en mi opinión. Por lo demás, como dije, todo parece estar en orden. Diría yo entonces, Australia fue ahora el primer país que subió las tasas de interés. Al final todos esperan a mañana porque hoy tampoco recibiremos datos realmente relevantes. Eso significa que tenemos que trabajar con lo que al final recibimos y eso siguen siendo noticias sobre el precio del petróleo. Mañana en ese sentido vuelve el tema y por supuesto se nos vienen los precios al productor. Esos serán muy interesantes. Tampoco hay nuevas previsiones al respecto. Desde ayer también tenemos que observar eso. Y luego, por supuesto, el comunicado del FOMC, el penúltimo de Powell. Veremos qué tan agresivo es. Será muy cauteloso con sus palabras. Como dije, no habrá bajada de tasas, como ya sabemos. Solo una subida de tipos afectaría más a los mercados. Y si esa palabra aparece de alguna manera en su discurso, entonces podríamos tener un gran problema. Y el jueves, al final, también se suma Japón con un posible carry trade, porque el dólar sigue estando por encima de 100. Y si de paso miramos también el índice de volatilidad, ese también ya está empezando a subir de nuevo. Todos estos datos fundamentales que tenemos en este momento, incluso que el oro vuelve a estar por encima de los $5,000, eso para mí todavía no tiene efecto, no parece una gran relajación, sobre todo si miramos el volumen, es catastrófico, da igual en qué mercado miremos en este momento. Por eso para mí mi posición corta en Bitcoin sigue igual, no ha cambiado nada. Para mí esta acumulación personalmente me recuerda, si miramos brevemente nuestro fractal, no tanto en cuanto al tiempo, sino más bien si subimos un poco el fractal más bien hacia este punto, también pueden ver lo preciso que encaja, pero eso también significaría que hemos omitido esta fase aquí arriba, que es lo que el fractal parecía mostrar al principio. Esta fase aquí todavía nos llevaría hacia los 80,000 o incluso más alto o 82,000. En mi opinión es cuestionable, pero como dije, encaja perfectamente en este momento tomar este fractal desde la parte inferior. Pero como dije, todavía es un poco pronto, pero al final también significaría que el suelo estaría aproximadamente entre 50,000 y 49,000 dólares estadounidenses. De este modo, también se llenaría nuevamente el wick. Lo mantendremos en observación, como dije, todavía es un poco pronto. Pasemos ahora a Ethereum. ¿Qué aspecto tiene allí? Ethereum finalmente está experimentando un repunte en este momento, tras nuestra recomendación de compra. Por primera vez estamos obteniendo ganancias con nuestra posición al contado. Aquí se repite la misma historia. El RSI está totalmente sobrecomprado y no hay volumen de ventas. Solana. Un poco más de volumen que Ethereum, pero de alguna manera eso me recuerda a estar aquí arriba. Hay que observarlo. Por el momento, el volumen sigue siendo horrible, aunque haya un poco más de volumen. Para mí, podrían alcanzarse los $118, pero todo tendría que salir perfecto. Realmente todo tendría que salir perfecto para que eso ocurra de alguna manera. Pero se ve en todas las altcoins, claro, tenemos nuestros repuntes, también ahora, por ejemplo, XRP, pero ese verdadero impulso detrás, como vimos, por ejemplo, en Taro, que revisamos ayer también ahí, por cierto, la venta que tuvimos, seguimos aquí arriba todavía relativamente estables, pero al menos ahí puede entrar algo de impulso. Eso es justamente lo que falta en todo el mercado. Simplemente, en mi opinión, sigue faltando. Si ahora, por ejemplo, quieren tradear todas las altcoins o también Bitcoin, pueden hacerlo con gusto en mi exchange partner, en Binx. Actualmente hay hasta 11,500 USDT en bonos que pueden asegurarse. Simplemente con el primer enlace abajo en la descripción del video se registran y ya están participando. Y también siempre tendrán la oportunidad cuando estemos en los live streams de ganar fondos de prueba o cupones de bono. Así que revisen el enlace de abajo, de verdad. Bien, ahora continuamos con los gráficos de Forex. El dólar sigue por encima de 100, por lo tanto sigue existiendo la intervención. El riesgo en lo que respecta a Japón sigue siendo muy alto. Ayer estuvimos en la zona de intervención en 160. Esperemos y veamos.
pero el volumen aquí también va disminuyendo poco a poco. Al final ya tenemos aquí la divergencia. Esto se va a poner muy, muy interesante. El euro, por su parte, sigue cayendo. Claro, el euro, o mejor dicho, toda la eurozona también sufre, por supuesto, a causa de la guerra, porque como dije, actualmente no recibimos petróleo o recibimos menos petróleo, por eso la eurozona sufre aún más. Eso significa que el euro se desploma y el dólar sube. Así es como funciona este asunto. Vamos rápidamente al yen japonés. Normal, la ineficiencia aquí abajo aún no se ha llenado del todo, así que tenemos que seguir vigilándola un poco. Por lo demás, el oro. ¿Qué pasa con el oro? El oro sigue estable en $5,000. La zona de compra aquí abajo, creo que se las expliqué ayer o en el live stream. Para mí, si el carry trade se deshace de alguna manera, definitivamente volveré a entrar con una cobertura en oro, porque entonces puedo prever el movimiento contrario. Eso significa que el dólar caerá y el yen subirá. El USD JPY se desplomará y el oro volverá a ser un activo de refugio. Si el dólar baja de 100, será mucho más interesante. Esa es por ahora la idea. La plata igual que el oro. En mercados tradicionales, el DAX no se ve realmente espectacular. Mantenemos el soporte del año pasado, ¿no es verdad? Durante todo el año pasado estuvimos en este rango aquí. Si movemos la caja roja un poco más hacia acá, ese fue el rango del año pasado que por ahora también se ha mantenido, claro, porque se formó mucho soporte, pero no hubo una verdadera acción del precio. El Dow Jones también, de nuevo en rojo en el premercado, al menos por ahora. Así que los patrones son siempre los mismos, no importa cómo lo hagamos. Subimos el lunes para luego volver a caer el martes. Mañana volverá a subir porque Trump dirá de nuevo que la paz ha llegado, que la paz mundial está aquí. Y luego Irán vuelve a decir, vamos, bombardeemos algunas oficinas y entonces todo vuelve a bajar. Eso es lo que está pasando ahora. Es como un verdadero manual de jugadas de Trump. Pero poco a poco se nota en el mercado que ya a la gente no le importa. Nadie tiene ganas de guerra, nadie apoya toda esa mierda. Y lo importante es que el precio del petróleo baje, porque si no, en unas semanas la cosa se va a poner realmente fea por la inflación. Y quizá recuerden lo que pasó en 2008. Solo por cierto, si miramos el gráfico, 2008, crisis de las hipotecas subprime, eso fue en julio y unas semanas después, es decir, el petróleo cayó durante ese tiempo porque entonces la crisis realmente empezó a acelerarse y fue entonces cuando también cayó el mercado de acciones. Eso significa que posiblemente primero veamos un máximo en el petróleo antes de ver otra caída en los mercados bursátiles. En cualquier caso, el Nasdaq, echemos también un vistazo rápido por allí. ¿Dónde lo tenemos aquí? ¿Por qué está tan lejos? ¿Allá? El Nasdaq sigue dentro de nuestra banda de soporte. S&P 500 lo mismo. Ayer volvió a haber un impulso, pero volvimos a probar nuestra resistencia aquí. Y si miramos el volumen está por debajo del promedio. ¿Qué más se necesita? Es decir, y el índice de volatilidad está subiendo. Resumamos, el mercado sigue estando impulsado por la incertidumbre. Eso significa que todo lo que haga el petróleo va a afectar a los mercados. Mañana es la reunión del FOMC. Pasado mañana le toca a Japón. Operen con cautela, si están en largo o en corto, tomen ganancias. Ese es mi consejo por ahora. Tomen sus ganancias, pongan el stop loss en el punto de entrada y listo. De verdad no puedo decirles más en este momento porque no me fío nada del mercado. Solo todo el movimiento de Bitcoin me parece un auténtico desastre. Sigue igual, no ha cambiado nada. Pero bueno, nos escuchamos esta noche a las 19 horas, lo veremos todo con calma entonces. Por lo demás, diría que eso es todo por mi parte. Les agradezco por ver el video y nos escuchamos de nuevo esta noche a las 19 horas. Hasta entonces, chao, chao y como siempre, stay crypto.